hijo, no. Acá tenemos esa ventaja. Entonces vamos a empezar, dejemos como yo siempre les digo la carreta de lado, empecemos con lo que nos interesa. Vamos a empezar entonces nuestra clase del módulo 5. Voy a compartir la pantalla a la siguiente presentación. Bien, entonces acá vemos nuestra presentación, vamos a activarla. Nosotros habíamos trabajado entonces en el módulo 5 toda la parte que tenía que ver con qué se diferencia lo vivo de lo no vivo. Y empezamos a hablar del virus como esa entidad que está entre lo vivo y no lo vivo. Entonces yo por ahí, ustedes no sé si vieron que yo les había incluido dentro del texto una imagen donde decía mi cara cuando me doy cuenta que los virus no están vivos. Yo les decía que si ustedes quieren generar un problema entre dos biólogos, simplemente tienen que ponerlos a la discusión si un virus está vivo o no vivo. Muchos virólogos van a decir que los virus son entidades no vivas y muchos también biólogos van a decir eso y personas que se dedican a la parte de la investigación en evolución sobre todo, pero otras personas van a decir que sí son entidades que se podrían considerar vivas. Entonces vamos a empezar a mirar un poquito qué quiere decir eso de lo vivo. Entonces si nosotros vemos, este es un checklist de lo vivo. Entonces, acá en este checklist lo vivo tenemos entonces la primera, un checklist, primero empiezo diciendo, son esas listas que uno hace como de se cumplió, no se cumplió, se cumplió, no se cumplió. Entonces, un checklist, pues son un checklist de viaje, por ejemplo, cuando se va a meter todo en una maleta, entonces, que no se me quede el pasaporte, que no se me quede la ropa, que no se me quede, yo qué sé, el bloqueador solar, en fin, que no se me quede el traje de baño. Esas cositas que uno va a anotar. Ahora, vamos a hacer un checklist de lo vivo. Vamos a mirar entonces qué es lo que está vivo. Según las definiciones generales de varios libros de ciencia, por ejemplo, de libros como la Curtis, de libros como la Villet, de algunos artículos científicos, de algunas investigaciones, más o menos se trata de resumir entonces lo vivo y lo no vivo en estos 5 ítems. Entonces el primer ítem es que tenga ADN o ARN, que tenga un metabolismo, que tenga un cuerpo, que viva la evolución y que pueda replicarse. Entonces, esas son como nuestras 5 cosas que tiene que tener el ser para que uno diga, ese es un ser vivo. ¿Bien? Ahora, ¿los virus están vivos? Entonces, esa es nuestra pregunta en este momento. Nosotros decíamos, ¿los virus están vivos? ¿No están vivos? ¿Qué pasa acá? Ustedes van a tener que definir para ustedes mismos si están vivos o no están vivos. ¿En qué parte de la discusión estamos? Pero acuérdense que nuestras discusiones tienen que ser bien argumentadas. Entonces, vamos a empezar viendo que los virus están vivos. Vamos a empezar mirando primero qué es un virus. Entonces, un virus sabemos que es un microorganismo que está hecho de o que está compuesto de ADN o ARN. Acuérdense que esa parte de ADN o ARN está en la parte interna del virus y está recubierto de una proteína. Entonces acá vemos distintos tipos de virus. Entonces acá vemos un virus de influenza muy parecido al virus del COVID que actualmente está como en discusión. Entonces vemos que es un virus que dentro de toda esta parte, dentro del cápside, vamos a tener lo que sería el ADN, vamos a encontrar toda la parte externa que va a ser la cubierta de proteína. Por ejemplo, lo que nosotros hablamos en algún momento, la cubierta de proteína también puede estar combinada con algunas glicoproteínas, ¿listo? Entonces, glicoproteínas, ¿qué quiere decir? Que son proteínas mezcladas con lípidos o grasas, para los que tienen como dificultad todavía para comprender el término. Acá vemos que los virus siempre van a tener más o menos una estructura parecida, donde van a tener una cubierta, una parte exterior de proteína y una parte interior que va a ser la parte interior de ADN o ARN. Para los que tienen como dudas en eso, las frutas, por ejemplo, vamos a pensar en una fruta. Si usted piensa en una fruta, un virus sería algo así como una paloma, como un melón. Piensen en un melón. Si se dan cuenta, el melón está todo recubierto. El ADN y el ARN serían esas semillas que están adentro. ¿Listo? Para los que por ahí todavía no se logran imaginar, entonces piénselo como una granadilla. Si se dan cuenta, la granadilla tiene una estructura dura, que es una estructura que vamos a asimilarla a la estructura de proteína del virus, y dentro va a estar recubierto de esa parte líquida que para nosotros va a corresponder al ADN o al ARN. No estoy diciendo que sea así, ¿no? Para algunos les había explicado en algún momento cuando no comprendían que era algo así como un chocolate
está hecho de proteína, es este chocolate el virus está hecho de proteína, el chocolate pues está hecho de chocolate, y está relleno de lo que usted quiera, mientras que el virus está relleno de ¿qué? De ADN o de ARN. Hay dos tipos, ¿no? De virus que nosotros habíamos hablado en general, que serían los virus de ADN y los virus de ARN. Entonces vamos a avanzar. Hay una cuestión, es que se piensan los virus como son zombies en búsqueda de células. Entonces, para muchas personas, ¿por qué dicen que son zombies? Porque no se consideran entidades vivas. O sea, los virus no son entidades vivas, los virus no son entidades vivas, pero los virus buscan células vivas. Algo así como cuando el zombie está buscando un cuerpo en el cual habitar. ¿Listo? Entonces, para que ustedes no se les vaya a pasar eso. Entonces, un virus vendría a ser una entidad supuestamente, según la biología, una entidad que no está viva, un microorganismo que no es un microorganismo vivo, es una entidad que no está viva, que busca células vivas. Entonces, por eso lo asimilamos con los zombies. Los zombies, ¿qué pasa? Los zombies supuestamente son muertos vivientes, ¿no? Entonces no están vivos, pero buscan seres vivos. Entonces, algo así como zombies. Entonces, acá vamos a mirar. Ahí les paro para dejarlos pensando, a ver qué habrá pasado. Bien, retomando un poco entonces. Ya habíamos dicho acá, ¿por qué utilizamos este ejemplo o por qué lo utilizo yo sí utilizar? Porque acuérdense que todo lo que nosotros tomamos de decisiones tienen que ser bien pensadas. Decidimos tomar este ejemplo porque al igual que pasa con todos los zombies que están como con esa especie de hambre desmedida por cerebros, o por carne humana, lo mismo carne viva, carne de seres vivos, o bueno, nuestras células están expuestas de la misma manera a los virus. O sea, los virus tienen, por decirlo así, una acción automática de búsqueda de células vivas. ¿Listo? O sea, no correspondería como algo consciente. Sería por eso el ejemplo de los zombies, porque los zombies no están pensándolo, o sea, no están como, ay, si estamos razonando, ¿cómo voy a tratar de llegar a ti? O no, o sea, no hay esa cuestión que nosotros llamaríamos un hecho de conciencia. En los virus nosotros sabemos que existe una especie de búsqueda que no se puede explicar, algo así como un instinto animal, pero es un instinto de buscar células vivas, de llegar a esa célula viva y de lograr replicarse dentro de esa célula viva. Ahora, ¿cómo van a actuar esos virus? Lo que van a hacer es que van a entrar dentro de la célula, nosotros ahorita les vamos a mostrar la forma en que entran, y van a tratar de replicarse. Acá nosotros vemos una imagen, creo que es de una avispa parásita que está dentro de una larva. Si ustedes se dan cuenta, todas estas son huevos que eclosionaron y se empezaron a comer la oruga desde dentro. Algo así vamos a imaginar la célula. La célula va a recibir el ADN de ese virus, ese ADN o el ARN, por ejemplo, en el caso ahorita del COVID, recibe el ARN del virus y lo que va a hacer es que va a empezar a duplicar, va a empezar a replicar ese ARN, va a poner a la célula, a los ribosomas celulares, va a ponerlos a trabajar, a generar más virus nuevos. De manera que al final la célula va a acabar, o sea, va a acabar no cumpliendo sus funciones, va a acabar, por decirlo así, destruida ella misma. Y por eso utilizo este ejemplo de este tipo de avispas parásitas, como vemos acá, se comen desde dentro la célula, la larva, y lo utilizan para después emerger. Entonces, esta es una imagen un poco como grotesca, pero que nos ilustra muy bien lo que está pasando con los virus en relación con su trabajo sobre la célula. Entonces, teníamos ahí entonces que lo primero que habíamos dicho era que todo virus tiene que tener un cuerpo. Entonces, ¿qué es un cuerpo? Un cuerpo es un límite. O sea, un cuerpo es un límite con el exterior. Entonces, hay un límite en todo ser vivo, y ese límite con el exterior que permite saber que hay un interior, o sea, no hay un interior dentro de mi cuerpo y hay un exterior fuera de mi cuerpo, es lo que nosotros llamamos un cuerpo. O sea, un cuerpo es un límite con un sistema externo que nos permite hablar de una parte exterior y una parte interior. ¿Listo? Ahora, ¿ese límite lo están cumpliendo los virus? Sí. O sea, los virus están cumpliendo eso, porque nosotros habíamos hablado. Parecen entonces, van a tener un cuerpo, por decirlo así, o un limitante de proteínas que van a diferenciarlos del medio externo. Entonces nosotros estamos hablando de que tendrían una especie de cuerpo, sí, tienen un cuerpo de proteínas. ¿Es un cuerpo como el de los cuerpos de nosotros como los humanos? No, no es un cuerpo como el de nosotros los humanos, ¿listo?
Entonces, pero sí existe un límite con el exterior que nos permite identificarlos a ellos como una entidad llamada virus. Entonces acá vemos distintos tipos de entidades vivas. Entonces acá, por ejemplo, vemos un ácaro. Acá vemos unas bacterias que son entidades, son microorganismos también. Acá vemos un microorganismo. Acá vemos un ácaro que vendría a ser un artrópodo. Y ellos también tienen cuerpos, por lo tanto vendrían a ser entidades vivas. Ahora, una segunda razón de lo vivo es que tenga un metabolismo. Entonces acá ya empieza el virus a decir, acá no. Los virus no tienen metabolismos. Entonces, ¿qué es un metabolismo? Un metabolismo es toda acción que nos permite producir o sí producir energía. Entonces, listo, todo lo que tiene que ver con la producción de energía se relaciona con el metabolismo. Yo en algún momento les había dicho que lo más importante para una célula tiene que ver con la energía. O sea, la energía y la producción de la energía es lo que le permite a la célula continuar. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener nosotros energía? La vamos a obtener a través de dos procesos. Puede realizarse de esa manera. Las células, por ejemplo, de los seres como nosotros, los humanos, van a pasar por procesos como el catabolismo. Acá tenemos entonces todo el trabajo desde cómo nosotros transformamos grandes moléculas en moléculas más pequeñas y después podemos de esas moléculas pequeñas extraer energía, ATP. Acá nosotros vemos otro proceso inverso que se llama el anabolismo. También va a ocurrir en las plantas, sobre todo esta parte del anabolismo con el proceso, por ejemplo, la fotosíntesis, que es el mejor ejemplo de anabolismo. Desde cómo tomamos moléculas pequeñas y las convertimos en moléculas complejas. Entonces, volvemos a mirar, catabolismo, ¿qué es? Tomar unas moléculas muy pequeñitas, por ejemplo, los alimentos, trozarlas, volver las moléculas pequeñitas para que ellas puedan ingresar como moléculas pequeñas en nuestras células y que nosotros las podamos convertir en energía. ¿Qué es el anabolismo? Tomar moléculas pequeñitas, unirlas a partir de energía para convertirlas en moléculas grandes, ¿listo? Y de esa manera esas moléculas grandes pueden ser por nosotros, por ejemplo, absorbidas. Nosotros que estamos comiendo las plantas son el resultado, las plantas tienen azúcares, por ejemplo, que son producto del proceso de anabolismo. Entonces, para que tengamos eso claro, ¿los virus están realizando este proceso? No, los virus no están alimentándose como tal, o sea, no están produciendo energía. Para los virus la parte de energía no es algo tan básico como para nosotros los seres vivos, ¿listo? Para cuando estoy hablando de seres vivos, estoy hablando de la bacteria, estoy hablando del hongo, estoy hablando del insectico que usted se encontró, todos ellos son seres vivos. El virus no está pensando en la producción de energía, ni siquiera está pensando en cómo consumir la energía del otro, como en los procesos de catabolismo. El virus no tiene metabolismo, el virus no necesita energía, o no necesita energía como nosotros la tenemos pensada desde la parte biológica, ¿listo? Con el ATP, o sea, no existe eso. Entonces, para que ustedes lo tengan como un poquito claro. Ahora, en cuanto al ADN y el ARN, esta es una estructura del actual coronavirus, lo tomé de un artículo científico, ahorita creo que lo tengo más adelante, el artículo, no lo tengo. Bueno, después les paso el link del artículo científico. Es un artículo de unos investigadores de Wuhan, unos primeros artículos sobre la parte del coronavirus, y acá ellos a partir de la extracción del ARN, del ARN del coronavirus, del SARS-CoV-2, logran hacer este esquema. Entonces, si se dan cuenta, nosotros vamos a ver acá, entonces, todo esto vendría a ser la forma en que el ARN está presentado. Cada una de esas vendrían a ser genes o espacios, sí, vendrían a ser genes, lo que nosotros llamaríamos genes, ¿no? Porque para los virus es diferente la concepción de genes, pero hablemoslo de esa manera, vamos a hablarlos como cajas de ARN o genes que van a corresponder a un espacio o a un lugar específico dentro de la producción de este virus. Entonces, por ejemplo, la parte azul correspondería a el material de ARN, la parte violeta va a ser la que va a producir entonces esta parte externa de la envoltura. Acá vamos a ver, cada color va a corresponder a una parte del virus. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque quiero que ustedes tengan en cuenta y se acuerden que el ADN, por eso es que no se molestaba tanto con la parte genética,
el ADN o el ARN, cada parte del ARN tiene la función de la producción de una proteína o una parte específica de un ser, de una parte específica de un ser vivo o de un virus. Entonces, por ejemplo, cada una de las partes que nosotros estamos viendo aquí del ARN va a transformarse en una parte de este virus. Por eso es que nosotros podemos saber desde la parte de ciencias, desde la parte de genética, que esta proteína se va a convertir en algo que va a tener ahí dentro de ese virus una función. ¿Listo? Ustedes tienen que tener eso claro. Entonces, vuelvo y les digo, si digamos el ORF-A y el ORF-B se convirtieran en, vamos a imaginarlo, si esto fuera para hacer la cabeza del virus, si esto fuera para hacer el cuerpito del virus, si esto fuera para hacer una patica, es para hacer el otro. Si me entienden lo que quiero decir, cada parte del genoma de cada ser vivo o de cada virus va a corresponder con una parte de la propia estructura real de este ser. Entonces quiero que ustedes lo tengan claro, porque de esta manera ustedes van a entender por qué cuando una persona o cuando se extrae el ADN, cuando nosotros tenemos la secuencia del genoma de cualquier ser vivo, podemos saber cómo él está hecho. ¿Listo? Entonces es como si uno le llevara una ventaja inicial a ese ser vivo. Bien, avancemos entonces. Esta es GINT SAN-Data, que es un lugar donde se está subiendo todas las secuencias genómicas virales que hasta el momento se han tomado del SARS-CoV. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, están los envíos recientes de la información. La última enviada fue de Turquía, una secuencia genética. Nosotros tenemos las secuencias genéticas de casi de todo el mundo. Aquí vemos un mapa de cómo se está empezando a de dónde provienen cada uno de los virus que se están secuenciando, el lugar de proveniencia de cada uno de los virus, cómo fueron generando algunos cambios, algunas pequeñas mutaciones, y acá la parte del gen, o bueno, la parte genética del genoma dividida en genes de manera específica. Bien, acá vemos otra vez la división. Entonces hacemos la división de los virus en virus de ADN y virus de ARN. Acá tenemos que los virus de ARN van a ser también de cadena positiva, de cadena negativa y de cadena y ADN de doble cadena. Y bueno, todo ADN es de doble cadena, evidentemente. Pero es bueno como mencionarlo. Los virus de ADN tienden a ser más grandes. Dentro de los virus grandes que nosotros hemos visto, el coronavirus ha llamado la atención porque es un virus de ARN, de los virus de ARN más grandes que hay, que más o menos son de 30.000 nucleótidos, ¿no? Entre 29, no sé cuántos, a 30.000 nucleótidos. Entonces es muy, muy, muy grande en relación al tamaño de otros virus de ARN que casi nunca pasan de 10.000 nucleótidos. Ahora, ¿cómo se replica? Hay una cuestión, y es que entonces ya hemos visto ahí cuáles son entonces las mínimas cosas que tiene que tener cualquier ser para considerarse ser vivo. Entonces nosotros habíamos empezado hablando, tiene que tener un cuerpo, eso es lo mínimo. Tiene que tener un metabolismo, el virus no lo tiene. Todos los seres vivos lo tenemos. Usted tiene un metabolismo, usted es un ser vivo, tiene un cuerpo, es un ser vivo. Parece que vamos bien. Tiene que tener ADN o ARN. Yo tengo ADN, usted tiene ADN, el virus tiene ARN, por ejemplo, el coronavirus, bueno, ahí es un chulo para él. ¿Se puede replicar? Sí, en el caso de ellos se pueden replicar. Lógicamente, para replicarse necesitan de la célula. Entonces, ahí es donde está otra patica del gato, como dicen los dichos. Y es que las personas que trabajan en virología dicen, y las personas que trabajan en evolución dicen, se supone que la entidad para ser considerado un ser vivo tiene que poder replicarse ella solita, sin necesidad de que nadie la ayude. Entonces van a decir, ay, pero las bacterias van a pasar por un proceso de división celular también, ¿se acuerdan? Entonces se divide la célula, se puede dividir en dos, o bueno, todos los seres vivos, nosotros pasamos también todo el tiempo por procesos de mitosis, y entonces se puede, por decirlo así, replicar, se puede dividir. En el caso del virus, más que una división celular, es un proceso de replicación. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí vemos cómo el virus ingresa a la célula por medio de unos receptores. El virus entra como por una llave que entra dentro de la cerradura celular, que son los receptores celulares de membrana.
y él logra entrar, logra engañar, que eso es lo que nosotros, lo que el mundo dice, ay, pero ¿por qué este virus tiene como tanta fama? Bueno, porque pasó algo que nosotros usualmente no pasa, o sea, casi todos los virus son zoonóticos, entonces yo toco el animal, me contagio y tal cosa, pero el virus no pasa de humano a humano, ¿sí? O es difícil que pase humano a humano. O, cuando pasa esto es un salto evolutivo, pasó algo, o sea, algo pasó que transformó, que hizo que el virus pasara de afectar solamente un tipo de especie a afectar otro tipo de especie, una recombinación. Ahí hubo una recombinación en su ARN que permitió que pasara esto. Y él encontró la llave, sobre todo encontró la llave específica para entrar en la célula. Y eso es una cuestión, imagínense, o sea, de todos los miles de llaves que pueden existir, es como si su llave, la llave de cualquier persona en la calle le sirviera para abrir precisamente su puerta. O sea, es una cosa de esa envergadura, como dentro de la parte biológica. Entonces, este virus halló la llave para poder entrar en nuestra puerta biológica como seres vivos, como seres humanos, perdón, como seres humanos, ¿listo? Entonces encontró nuestra llave biológica, que nuestra cerradura se llama el receptor de angiostenina 2. Bien, pero no nos vamos a hablar con palabras. Ahora, el virus entra con su llave en la cerradura, el virus deposita su ADN o ARN, el virus obliga a la célula a producir todas las partes que necesita, ¿listo? Entonces a producir la parte externa, a producir ARN, a producir las proteínas que le permiten conectarse a los receptores y al final pone la célula a ensamblar más virus, ¿listo? Lo que nosotros mirábamos en la primera imagen con el insecto este grande, que estábamos mirando, algo así, ¿listo? Se va llenando, él va concentrándose en ensamblar y ensamblar y ensamblar virus. Entonces, nosotros hablamos que el virus va a tener ese tipo de replicación. Entonces, acá tenemos otra donde se ve el paso a paso. Tenemos acá el ejemplo del virus. Entonces, acá tenemos el coronavirus con su proteína E que ayuda a infectar las células, proteína S y la membrana glicoproteica. Bien, entonces avancemos en esto. Este era el artículo que les había dicho, de donde se tomó la parte del trabajo de el virus. Ahora, en la evolución, tenemos que todo ser vivo, para considerarse vivo, tiene que pasar por un proceso de evolución. Entonces ahí es cuando aparece entonces, pero si el virus no está vivo, entonces, ¿por qué evoluciona? Los virus también tienen proceso de evolución y nosotros lo hemos visto. Entonces, habían otros virus, acá tenemos unos ejemplos que son otros virus que tienen que ver con el coronavirus, que son muy parecidos al coronavirus en cuanto a su estructura genética, su genoma, son muy parecidos, incluso el SARS, que estuvo en el año 2003, dicen que tiene entre un 70 y un 75% de parecido con el virus actual. No estoy apoyando a esas personas que tienen esas ideas como locas de un laboratorio donde están haciendo confabulación y nada por el estilo, porque ya nos permite la secuencia ver que definitivamente hubo un huésped originario que fue un murciélago, después viene el huésped intermedio que vendría a ser el pangolín, o bueno, sabemos que es lo más probable es que sea el pangolín, y después vendría a encontrarse la parte del pedacito, por decirlo así, de la secuencia que lo vincula a lo humano. Entonces tenemos como esa diferencia. Pero nosotros nos pudimos dar cuenta que sí existe algo así como una evolución en el virus, que nosotros llamamos coronavirus. Un proceso de salto evolutivo que le permitió transformarse en un tipo de virus en otra nueva especie. Es decir, el virus que estaba dentro del murciélago no es el mismo que usted va a encontrar en este momento en una persona que, no sé, en el vecino suyo que está infectado de coronavirus. ¿Listo? ¿Hubo evolución? Sí, hubo una evolución. Hubo un cambio de especie que ya nos está hablando que como virus sufrió una evolución. ¿Listo? Que también está diciendo esto, están diciendo también toda la serie de trabajos de revisión del genoma, nos están diciendo algo también importante y es que está ocurriendo un proceso de mutación, pero todavía no podemos hablar que se estén generando nuevas especies. Todavía no es tan diferente la especie que encontramos en Brasil, que la que encontramos en Wuhan, que la que encontramos en Colombia, como para hablar que se están generando nuevas especies, pero sí hay nuevas
variedades. Es como los seres humanos. Un ser humano que es, como antes llamaban la raza negra, que sabemos en este momento que es completamente errado, pero lo voy a explicar de esa manera como para que tengamos un poquito más de idea, o mejor hagámoslo con los perritos. Entonces, es diferente hablar de un, no sé, de el perrito callejero que de un dálmata. ¿Listo? Entonces, es diferente hablar del dálmata que hablar de un perrito boxer, por ejemplo. ¿Listo? O un bull terrier. Todos los perros son diferentes, por decirlo así, pero todos siguen siendo todavía de la misma especie, pero tienen unas diferencias. Entonces, eso es algo así como lo que está pasando más o menos en este momento con el coronavirus de Wuhan. Todavía no podemos hablar de evolución en ese aspecto, pero sí podemos estar hablando en este momento que él ya pasó por un salto evolutivo. ¿Listo? Ahora, entonces acá nosotros vemos, me gusta esta imagen porque entonces acá vemos, por ejemplo, otros virus que también vienen, por ejemplo, acá el murciélago, otras vienen de la rata también, son del tipo y de la familia del COP, ¿listo? Y nosotros vemos acá cuáles fueron sus huéspedes intermedios. Por ejemplo, este es un virus que pasa, no saben quién es el huésped intermedio, pasó a los humanos. Tenemos algunos tipos de coronavirus que también infectan a los seres humanos, pero son muy parecidas a las gripes. Por eso es que antes decían, no, es que es un tipo de gripe, por eso es que la gente le confundió tanto. O no entendió que era una especie completamente diferente. ¿Listo? O sea, es una especie completamente diferente de la que antes infectaba a la gente, que solamente le generaba una gripa. ¿Listo? Porque las personas se confunden mucho con esto. Está mal que se confundan, claro que no es natural. O sea, ustedes no tienen, muchas personas no tienen una formación biológica y es natural. Incluso a veces para un biólogo, mientras va comprendiendo la información, es difícil de comprender, de llegar a, sí, de llegar a una comprensión profunda. Comprender implica otras cosas. Dejando la carreta de lado otra vez, entonces acá tenemos algunas enfermedades que ya trabajaron, ya estuvieron dentro de los cuerpos humanos. Por ejemplo, acá tenemos el resfrío común. Dicen que el 20%, por ejemplo, de todos los catarros que se viven son presentes o se generaron a partir de ese también coronavirus, ¿listo? Entonces, ¿el coronavirus ha estado desde siempre con nosotros? Sí. El coronavirus de Wuhan, que es el SARS-CoV-2, ¿está presente con nosotros desde siempre? No. Empezó en el 2019 a existir ya como especie identificada por toda una serie de investigadores médicos y de la parte de biología. ¿Listo? Entonces acá nosotros tenemos huésped principal, huésped intermedio y a quién se generó. Esas son de las dos que nosotros, esas fueron las últimas y las más relacionadas con el actual SARS. Entonces acá tenemos el que se transmitió a partir de la civeta, y acá tenemos el del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que sería el MERS, que se transmite a partir de en contacto con el dromedario. ¿Listo? Esta era más una enfermedad que era zoonótica, por eso no tuvo como tan amplio, no se expandió tanto como sí pasó con el coronavirus actual. Y el Cesar sí tuvo también algún reconocimiento en el momento en que ocurrió, pero no llegó a expandirse tanto porque el virus de momento fue bastante, por decirlo así, agresivo, entonces tendió a desaparecer muy rápido. Entonces tenemos acá SARS-CoV, que es uno de los más parecidos, y el MERS. Ahora, todo lo vivo, checklist de todo lo vivo, eso es tan sencillo como parece, como se dieron cuenta, no es tan fácil. Entonces, pero tampoco nos vamos a poner a tanto complique. Entonces, ¿el virus tiene ADN o ARN? Sí. ¿Tiene un cuerpo? Sí. ¿Vive una evolución? Sí. ¿Se puede replicar a su manera utilizando una célula? Pero se replica. ¿Ahora tiene metabolismo? No. ¿Listo? Entonces acá tenemos una imagen del del SARS-CoV-2 desde un microscopio electrónico, que es el único que puede captar esos tamaños tan pequeños. ¿Listo? Se tiene que congelar las muestras incluso para poder tomar estas muestras. Ese es el SARS en pleno momento de infección de una célula. Ahora, dos biólogos podrían entonces ponerse a pelear para decir si están vivos o no vivos. Posiblemente se generaría algunas diferencias, sobre todo en este momento en que se ha vuelto a poner como en tema
si el virus está vivo o no está vivo, sobre todo por esa búsqueda, por decirlo así, insaciable del virus, de seres o de células vivas, ¿listo? Entonces, eso nos pone a nosotros a pensar qué es lo vivo, qué es la vida. La vida de verdad se puede decir que algo está vivo simplemente con un checklist, si se cumplen esos listados. No puede haber algo entre lo vivo y no lo vivo. Supuestamente el límite de lo vivo, ¿cuál es el límite de lo vivo? O sea, ¿quién determina el límite de lo vivo? Nosotros como las personas que trabajan en ciencias, las personas que trabajan en evolución, las personas que trabajan como virólogos, las personas que trabajan en el campo médico. Tal vez una persona que trabaja en el campo médico diría, bueno, pero no hay diferencia entre la acción de un virus y la acción de una bacteria en los resultados finales. Bueno, es una discusión que es importante. ¿Cuál es el límite de lo vivo? El límite de lo vivo es tan sencillo como poner checklists, bien, sí, no, no, sí, no. Creo que es algo que se está poniendo ahorita en discusión y que los dejaría a ustedes para que ustedes mismos desarrollen como su propia idea. Tal vez nos pasamos un poquito para variar yo. Y quiero como que quede esto en discusión porque en la siguiente módulo vamos a hablar sobre precisamente